Fue una gran película, pero parecía que había cierta resistencia hacia ella. Mel Gibson estuvo en el podcast de Joe Rogan hablando sobre la secuela de La Pasión de Cristo, y si la película más polémica del siglo contuviera secretos que nadie debía descubrir. Cuando Mel Gibson se sentó con Joe Rogan, sucedió algo extraordinario. La conversación comenzó de forma bastante informal, abordando temas como la realización cinematográfica, la fe y la política de Hollywood. Pero entonces Gibson comenzó a revelar lo que realmente sucedió tras bambalinas en La Pasión de Cristo. Y de repente, la sala quedó en silencio. Rogan, un hombre que ha entrevistado a presidentes, luchadores y denunciantes, estaba visiblemente conmocionado. Esto no era marketing. Esto no era polémica para conseguir clics. Gibson estaba descorriendo un telón que Hollywood se había esforzado desesperadamente por mantener cerrado. Y una vez que entiendas lo que todos pasaron por alto de esta película, nunca la volverás a ver de la misma manera. La historia que nadie quería que se contara para entender lo que Gibson expuso. Necesitamos volver al principio. La Pasión de Cristo nunca pretendió ser una epopeya bíblica más. Gibson no estaba interesado en una cinematografía grandiosa ni en una narrativa predecible. Quería algo crudo, algo visceral, algo que atrapara al público y no lo soltara hasta que comprendiera verdaderamente lo que significa el sacrificio. Era como si estuvieras haciendo esta película y la idea fuera que todos somos responsables de esto, que su sacrificio fue por toda la humanidad. Como Gibson le explicó a Rogan, la idea principal era que todos somos responsables de esto. Que el sacrificio de Cristo no fue solo un evento histórico, sino algo con implicaciones actuales para cada persona que lo ve. Pasó años estudiando los 4 evangelios, profundizando en cada versículo sobre las últimas horas de la vida de Jesucristo. Pero fue más allá de lo que la mayoría de los cineastas se atreverían. Recurrió a textos antiguos y fuentes teológicas, entrelazando no solo los eventos en sí, sino también el peso que hay detrás de ellos, la batalla espiritual, el costo humano, el propósito divino oculto en cada momento de sufrimiento. La escena inicial deja claro qué tipo de película es esta. Estamos en el jardín de Getsemaní. La oscuridad se cierne sobre nosotros. Jesús arrodillado en oración mientras sus compañeros más cercanos caen, dormidos a su alrededor. La vulnerabilidad es abrumadora. Aquí está alguien completamente divino y a la vez completamente humano, sudando gotas de sangre mientras un peso insoportable lo aplasta. Entonces aparece Satanás, deslizándose entre las sombras, susurrando dudas. Una serpiente emerge, pero Jesús la aplasta bajo su talón. Una referencia directa al Génesis y a la primera promesa de redención. Cada fotograma tiene un significado, cada sombra es intencionada, cada diálogo resuena con una profundidad teológica que recompensa a quienes prestan atención. Esta no es una película para verla de forma casual. Gibson creó un cine que exige que te inclines hacia adelante, te involucres profundamente y te enfrentes a algo mucho más grande que tú mismo, lo que Hollywood intentó ocultar. Durante su conversación con Rogan, Gibson reveló algo de lo que la mayoría de la gente nunca habla abiertamente. Esto explica por qué esta película enfrentó una resistencia tan extraordinaria desde el principio.
Él detectó un patrón dentro de la industria, un doble rasero que operaba de forma silenciosa pero efectiva. Las películas que exploraban diversas tradiciones religiosas solían recibir un trato respetuoso, representaciones matizadas y una cuidadosa adaptación. Pero cuando se trataba de historias cristianas, la respuesta era radicalmente diferente. Escepticismo, rechazo y a veces abierta hostilidad. El cristianismo es la única religión que se te permite menospreciar. Sí. El cristianismo es la única religión en la que la gente abrazará todas estas religiones diferentes hasta que llegue al cristianismo. Los proyectos fueron tachados de anticuados, demasiado serios, ajenos al público moderno. Se daba por sentado que nadie quería ver ese tipo de contenido. Gibson experimentó esta resistencia de forma personal y dolorosa. Los estudios que deberían haber luchado por financiar un proyecto de un director ganador del Oscar, de repente se mostraron indiferentes. Las llamadas telefónicas quedaron sin respuesta. Se cancelaron las reuniones. Colegas que habían trabajado con él durante años comenzaron a distanciarse. El mensaje era inequívoco. Esta historia en particular no era bien recibida, ni tampoco el cineasta que intentaba contarla. La industria no solo dudaba de su viabilidad comercial, sino que se oponía activamente al contenido en sí. Pero Gibson se negó a abandonar. Su educación católica significaba que no se trataba solo de ambición profesional, sino de una misión personal. Cuando la financiación tradicional se agotó, financió el proyecto él mismo. Reunió a un equipo de creyentes que compartían su visión y no se dejaban intimidar por la controversia. Lo que surgió de ese crisol de oposición sorprendió a todos. La Pasión de Cristo se convirtió en una de las películas con clasificación R más taquilleras de la historia, demostrando que millones de espectadores anhelaban precisamente el tipo de narración audaz e intransigente que los ejecutivos de Hollywood insistían en que nadie quería. Sucesos sobrenaturales que desafiaban toda explicación. La realización de esta película fue de todo menos ordinaria. Lo que Gibson compartió con Rogen se adentró en terrenos que parecen casi imposibles de creer. En el set ocurrieron sucesos que el equipo aún no puede explicar. Jim Caviezel, quien interpretó a Jesús, sufrió un auténtico dolor físico que se reflejó en la pantalla de una forma que ningún efecto especial podría replicar. La cruz que llevaba pesaba más de 13 kilos. Durante una toma, se dislocó el hombro por completo. Durante la escena de la flagelación, recibió 2 latigazos reales. Uno de ellos fue tan fuerte que le quitó el aliento, dejándole las manos ensangrentadas y en carne viva. Su dolor no era actuación, era absolutamente real, y esa autenticidad se percibe en cada fotograma de la película terminada. Luego, llegó el rayo. El ayudante de dirección John Michelini fue alcanzado por un rayo 2 veces durante el rodaje. Según se informa, el propio Caviezel fue alcanzado durante la escena de la crucifixión, pero salió ileso milagrosamente. El actor que interpretaba a Passion While I Was Electric fue alcanzado por un rayo en la última toma de la película, pero antes de eso, sufrió una dislocación de hombro. En la tradición bíblica, el rayo representa el poder y el juicio divinos. Aparece en momentos cruciales a lo largo de las Escrituras. La tripulación no podía explicar lo que sucedía a su alrededor.
Estos incidentes crearon una atmósfera donde la frontera entre lo natural y lo sobrenatural se sentía peligrosamente difusa. La gente empezó a preguntarse si algo más allá de la producción cinematográfica convencional estaba ocurriendo. Las transformaciones trascendieron el plano físico. Luca Lionel, quien interpretó a Escariote, el personaje de Judas, comenzó la producción como ateo. Al finalizar el rodaje, se había convertido en creyente, profundamente transformado tras meses explorando temas de traición y redención. Maya Morgenstern, quien interpretó a María, estaba embarazada en secreto durante el rodaje. Un símbolo silencioso de vida y muerte, resurrección y renovación, entrelazado con la historia que ella misma ayudaba a contar. Gibson también compartió relatos de curaciones inexplicables. Una joven con epilepsia severa pasó un mes entero sin sufrir convulsiones tras estar presente durante el rodaje. Otros, según se informa, recuperaron sus sentidos. Cabe preguntarse si esto fue obra de la providencia, intervenciones, coincidencias extraordinarias o transformaciones psicológicas. El elenco y el equipo se marcharon convencidos de haber participado en algo mucho más grande que una producción cinematográfica. Una escena captura a la perfección la visión artística de Gibson. Tras la crucifixión, el cuerpo de Jesús reposa en los brazos de María, evocando la famosa Piedad de Miguel Ángel. La composición captura simultáneamente dolor y gracia, devastación y dignidad, tristeza humana y propósito divino. Trasciende la tradición religiosa para hablar de experiencias universales de amor, pérdida y esperanza. Críticos divididos, público transformado. Cuando La Pasión de Cristo finalmente llegó a los cines, la respuesta de la crítica fue muy dividida. Roger Ebert, posiblemente el crítico de cine más influyente de su generación, le otorgó 4 estrellas, la calificación perfecta, y la calificó como la película más violenta e intensa que jamás había visto. Ebert escribió que nunca había comprendido la profundidad del sufrimiento de Cristo hasta que presenció la interpretación implacable de Gibson. Roger Ebert, si bien disfrutaba elogiando y celebrando las buenas películas, también le gustaba señalar sus defectos. Otros críticos respetados elogiaron la sinceridad y la ambición artística del filme, comparando la visión del director Gibson con la de maestros del cine espiritual. Sin embargo, la controversia surgió desde múltiples frentes. Antes del estreno de la película, líderes religiosos revisaron el guión y expresaron serias preocupaciones. Les preocupaba que ciertas representaciones pudieran reforzar peligrosos estereotipos históricos que habían alimentado el antisemitismo durante siglos. Estas no eran objeciones frívolas. La historia demostraba cómo tales narrativas se habían utilizado como arma para justificar la persecución y la violencia. Gibson sostenía que su intención era mostrar la responsabilidad colectiva de la humanidad por la muerte de Cristo, no señalar a ningún grupo en particular, pero el debate puso de relieve lo problemático que resulta inevitablemente cualquier reinterpretación de esta historia. Los estudiosos señalaron que Gibson incluyó escenas sin base bíblica directa, como Judas atormentado por niños demoníacos. La respuesta de Gibson fue directa. Se trataba de una interpretación artística destinada a transmitir verdades espirituales, no de una recreación documental.
El director empleó lenguaje cinematográfico, simbolismo y metáforas visuales para explorar temas como la culpa, la redención y la lucha espiritual. La película transitó por la delgada línea entre la representación histórica y la meditación teológica. Cada espectador tenía expectativas y experiencias radicalmente distintas. Algunos la consideraron espiritualmente transformadora, otros problemática. Casi nadie se mostró indiferente. La intensidad del debate no hizo sino aumentar el interés del público. Personas que normalmente no considerarían películas religiosas se sintieron obligadas a juzgar por sí mismas. Grupos religiosos organizaron proyecciones masivas y líderes religiosos pronunciaron sermones analizando sus implicaciones. Los medios de comunicación publicaron innumerables artículos analizando cada fotograma. Gibson había creado algo que era imposible de ignorar. Gibson aún no ha terminado de explorar estos temas en su proyecto de resurrección. De hecho, apenas está comenzando. Durante su entrevista con Rogan, reveló que durante 6 o 7 años, él y el guionista Randall Wallace han estado desarrollando algo aún más ambicioso. Una película sobre la resurrección contada no a través de una narrativa lineal convencional, sino como una exploración cósmica de la eterna batalla entre el bien y el mal. Gibson describió el proyecto como increíblemente ambicioso. Abarca desde la caída de los ángeles hasta la muerte del último apóstol. Esto no es una simple secuela. Es una incursión en un territorio que el cine comercial nunca se ha atrevido a explorar. Gibson quiere mostrar cómo ese momento singular de la historia, la resurrección, se conecta con todo lo anterior y posterior. Se sumerge en textos antiguos, debates teológicos e investigaciones históricas para crear una narrativa que desafía al público a ver historias conocidas con una perspectiva completamente nueva. Para él, los evangelios no son mitología. Son historia atestiguada por el testimonio inquebrantable de los apóstoles, quienes dieron su vida antes que negar lo que presenciaron. Como Gibson le preguntó directamente a Rogan, ¿quién muere por algo que sabe que es mentira? Según él, esa sola pregunta valida las afirmaciones sobrenaturales que constituyen la esencia misma del cristianismo. La resurrección sigue siendo el aspecto más desafiante de la fe para muchas personas. Que alguien sea ejecutado, enterrado y luego salga de una tumba desafía por completo el orden natural. Gibson admite que durante gran parte de su vida aceptó estas afirmaciones porque otros las creían. Pero con el tiempo buscó su propia comprensión. Ese camino personal ahora moldea todo lo que crea. No le interesa predicar a los ya convencidos ni producir contenido que confirme creencias existentes. Quiere que tanto escépticos como creyentes se enfrenten a preguntas profundas sobre la existencia, el significado y qué sucede cuando la vida termina. Lo que todos pasaron por alto. Entonces, ¿cuál es la verdad oculta que conmovió a Joe Rogan, que provocó una emoción visible en un hombre conocido por su compostura? No fue una sola revelación. Fue el peso de todo combinado. La verdad de que crear la pasión de Cristo requirió que Gibson se enfrentara prácticamente solo a una industria que quería que esta historia permaneciera enterrada para siempre. La verdad de que ocurrieron sucesos sobrenaturales durante el rodaje que desafían toda explicación racional.
La verdad de que el arte creado con convicción genuina puede transformar vidas de maneras que el entretenimiento comercial jamás logrará. La verdad de que la fe a veces exige sufrimiento, que hablar con honestidad significa arriesgar todo lo que has construido, que algunas historias justifican cualquier sacrificio necesario para contarlas. Estas verdades se abren paso entre el ruido de nuestra era cínica. Le recordaron a Rogan y a sus millones de oyentes que la sinceridad aún existe en un mundo dominado por el cálculo y la gestión de la imagen, que la gente todavía crea arte por razones que van más allá del lucro, que la convicción aún mueve montañas y que, a veces, las historias más controvertidas son precisamente las que más necesitan ser escuchadas. El viaje de Gibson representa algo cada vez más raro, una negativa rotunda a transigir, una negativa a ir a lo seguro, una negativa a permitir que los guardianes de la industria dicten qué historias merecen ser contadas y cuáles deben ser silenciadas para siempre. La pasión de Cristo obliga a los espectadores a confrontar realidades incómodas sobre el sufrimiento, el sacrificio y la redención. No ofrece respuestas fáciles ni consuelos reconfortantes. En cambio, exige que nos enfrentemos a preguntas difíciles sobre la naturaleza humana, el propósito divino y el precio de la salvación. Preguntas que la mayoría del entretenimiento evita activamente. Más de 2 décadas después de su estreno, la película sigue generando controversia. Algunos la consideran una obra maestra absoluta del cine espiritual. Otros la ven como profundamente problemática. Ambas perspectivas contienen elementos de validez. El gran arte provoca reacciones intensas precisamente porque toca algo profundo en nuestro interior, algo que no podemos descartar ni categorizar fácilmente. La conversación entre Gibson y Rogan reveló capas de verdad que la mayoría de las entrevistas a celebridades ni siquiera rozan. Nos mostró que detrás de cada obra controvertida se esconde una historia humana de lucha, sacrificio y un compromiso inquebrantable con una visión. Nos recordó que la realidad contiene misterios que no podemos explicar completamente mediante marcos materialistas, y demostró que la vulnerabilidad auténtica, incluso en figuras duras y controvertidas, tiene un poder genuino para conmover corazones y abrir mentes. Eso es lo que todos pasaron por alto de la pasión de Cristo. No era solo una película. Era un hombre que lo arriesgó todo por una historia que el mundo intentó silenciar y triunfó. La verdad oculta ya no está oculta. Está ahí para cualquiera que esté dispuesto a mirar, a escuchar y a dejarse transformar por historias que realmente importan. Historias que tienen un precio real. Historias que lo cambian todo.